Yuhu, ¿quién puede dirigirnos en oración? Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche, por este momento que está dando a nosotros esta oportunidad para aprender más profundo, en lo más profundo, las cosas ocultas y escondidas en tu palabra, las revelaciones, Señor, por medio de tu siervo. Siga usándolo grandemente y poderosamente, bendiga su ministerio, su vida, sus familiares, Señor. Gracias para cada vida que está participando en este momento. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Voy a hacer un recorderis de la clase pasada. La clase pasada que empezamos a ver introducción a ética espiritual. Hablamos de no ir al ministerio sin ministrar el corazón de Dios, sin ser tocados por Dios y sin tener un encuentro con la vara de Dios, con la presencia de Dios. Y vimos la historia de Samuel, hicimos una exégesis profunda, vimos la historia de Moisés. ¿Lo recuerdan? Amén. Amén, Hoy amén. quiero que nos citemos en dos aspectos de lo que es la ética espiritual, no la ética ministerial, la ética espiritual. Y quiero que vayamos al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 21. Génesis 21 y vamos a ir al verso 14. Ok, no, vamos al verso 12. ¿Listo? Génesis 21:12. Si usted ya lo tiene ahí, vamos a empezar la lectura. ¿Listo? Vamos a poner la pantalla completa. Y nos dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y lo entregó él, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Présteme atención aquí. Quiero hablar en esta noche de los otros aspectos que tocaríamos el día de hoy en medio de esto, de lo que es la ética espiritual. Aquí vemos un problema que se presentó porque Abraham le hizo caso a Sara de acostarse y tener intimidad con su sierva Agar. De ahí nace el joven Ismael. Pero luego, cuando pasan los años, nace Isaac. Cuando Isaac nace y crece, hay una rivalidad entre hermanos, pero hay una rivalidad entre la sierva y la ama de la sierva, es decir, entre Agar y Sara. Y Dios llega y le dice algo interesante a Abraham. Le dice a Abraham, ahora no te parezca cosa loca o no te parezca cosa pesada hacerle caso a Sara, y todo lo que te diga hazlo. Y entonces él cogió pan, cogió agua, cogió un tarro, le echó el agua y se lo dio a Agar y despidió a Agar y al muchacho. Préstenme atención. Aquí hay algo bien interesante. La primera vez Abraham le hizo caso a Sara, pero no era la voluntad de Dios.
Y Sara llegó a hostigar tanto a Abraham que Abraham toma la decisión de tener la relación con la sierva y nace un hijo que, aunque no fue la voluntad legítima de Dios, Dios le respalda y también lo hace una gran nación. Y note algo, en la ética ministerial nosotros decimos que tenemos que ser cuidadosos, pero en la ética espiritual el cuidado es 3 veces mayor. ¿Por qué? Porque note esto, hay cosas que Dios nos permitirá hacer sin su voluntad, y hay otras que, aunque Él nos permita realizarlas, están dentro de su voluntad. Se lo explico. La primera vez Él le hizo caso a su esposa Sara, pero no había la voluntad de Dios. Pero en la segunda, Dios le ordena que le vuelva a hacer caso, y sí estaba su voluntad. No sé si me está comprendiendo, pero fue la misma acción, obedecer a alguien. Y en la primera no estaba la voluntad de Dios, pero en la segunda sí. Y en la ética espiritual habrán momentos en que Dios nos diga, no le haga caso a este consejo, pero en otra, aunque sea el mismo consejo, nos dirá que sí. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, alumnos? Pastora Rebeca, levantaste la mano. Amén, amén. Abre tu micrófono. No se te escucha nada, Pastora Rebeca. No te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a la Pastora Rebeca? No. No, no se escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Entonces, apóstol, en este tiempo de ahora, vamos a decir que Dios era cruel, porque primero permitió que Sara dejó su esclava dormir con su esposo, pero no era la voluntad de Dios, pero sí la permitió de botarla, porque claro, es la linaje, pero para nosotros en ver como ser humano era cruel, porque era una madre con su hijo yendo en una desierto, pero vemos la mano de Dios después. Bueno, Entonces, primero, aquí me explica Ok. aquí la parte era la voluntad de Dios. Sí, Bueno. claro, yo entiendo, pero aquí esa parte es cruel. bueno, primero, no podemos decir que Dios es cruel, porque no tenemos un Dios cruel. Tenemos un Dios justo. Ahora, note algo. Dios no estaba en la decisión que toma Sara para hostigar a Abraham, pero Dios sí estaba en la reprensión que llevó Sara por hostigar a Abraham. ¿Cuál fue la reprensión? Que su propia sierva se sintiera con la autoridad de la dueña del hogar, que el niño se sintiera con la autoridad de ser el primogénito, aunque no era el hijo legítimo de la casa. Entonces, eso se volvió ya tan hostigante para Sara y para Abraham, que Dios tiene que decir, aparentemente será una crueldad, pero Dios no le dice a Abraham que esa decisión terminaría en una crueldad, sino en el cumplimiento de una promesa. Y usted lo puede ver en el versículo 12. Mire esto. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave o no te parezca cruel a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz,
porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero mira lo que le dice en el versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces yo quiero que noten algo aquí. Dios le dijo a Abraham: no te vaya a parecer cruel, pero si el niño sigue aquí, va a ser más cruel para ti y para Sara, porque el niño de la sierva es producto de una mala decisión y se va a convertir en una crueldad dentro del hogar. Aunque lo que ustedes ven ahorita como algo cruel, no será cruel, porque yo voy a hacer de él una nación. También le doy promesa. Note algo, en la ética espiritual, hacer algo sin la voluntad de Dios traerá un dolor de cabeza para nosotros. Aunque Dios en su misericordia nos saque del apuro, eso siempre va a recalcar en nosotros. Y aquí entra a lo que yo me refiero. Vamos a mirar, y a este punto quería llegar. Un ministro que cae en adulterio, que cae en fornicación, que le es infiel a su casa, ¿puede seguir pastoreando? ¿Qué dicen ustedes? Hay que dejarle No, un tiempo para recapacitar y hasta que él se mejora y tiene su tratamiento entre él y su esposa y todo Bueno, eso. pero vamos a suponer que él cae, se separa, se casa con otra, ¿puede volver a pastorear? no. A ver, ¿alguien más? John Yo dice que creo no. que sí, yo creo que sí, si él se arrepienta de verdad, de corazón, Dios puede, yo vi muchos hombres de Dios que han restituido su ministerio y sus vidas. Ok, Jimmy Swagger, tenemos muchos hombres de Dios que cayeron, los famosos, y el que era primero que Jimmy Swagger también se ok. restituyó. Pero si Noten se algo. casa con la misma persona, no hay problema. Pero si se casa con otro, sí hay problema. Según creo en la escritura. Ok, mira esto. Esto es fuerte. Según la Biblia, la persona puede ocupar, según la Biblia, no según la misericordia que damos nosotros los hombres. Según la Biblia, ya viola una de las características para ser ministro. Está en 1 de Timoteo 3, que sea irreprensible y marido de Amén. una sola mujer. Y Amén. ahí se descartó según las características de Timoteo 3. Pero, pues la Biblia dice que Dios, al que mucho perdona, mucho le ama. Pero esa persona va a quedar con un sello. La Biblia dice que el adúltero queda con un sello y su ministerio, su vida, su credibilidad, su unción no vuelve a ser la misma a causa de la pérdida de credibilidad y de la mancha que se echó sobre su ágape. El libro de Proverbios dice que la mujer o el hombre que cometen tal pecado quedan con un sello de huminia. La palabra huminia es una mancha. La gente va a decir: ah, sí, ese es un ministro, pero tengan cuidado, porque alguna vez cayó, entonces no va a tener la autoridad para aconsejarme moralmente sobre las áreas sexuales. Y ya ahí hay un pequeño problema que se convierte en una mancha. Y aunque aquí Abraham no era un ministro, la mala decisión le trajo consecuencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética espiritual en nuestros ministerios, cualquier mala decisión que altere el mundo espiritual
hacia nosotros nos va a traer consecuencias que nos pueden durar años, meses, días o semanas. E incluso puede alterar muchas veces el logaritmo de nuestro crecimiento como iglesia, como apóstoles, como profetas. Y aquí hay que tener un gran cuidado. Por eso la Biblia nos dice en 1 de Timoteo 4:16 que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Entonces, el peor error es que un ministro de Dios no vea sus propios errores. Se fueron los amenes. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Escúchame. La Biblia nos dice de un hombre de Dios llamado Elías. Y el libro de Santiago nos dice que Elías tenía poder en la oración de abrir y cerrar los cielos, pero que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la de nosotros. Y escúcheme, esta palabra sujeto a pasiones era que era débil. Entonces usted ya entiende por qué Elías se mete en una cueva y no confronta a Jezabel. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, apóstol? Porque Elías sabía que si le iba a confrontar, terminaba debajo de sus piernas. Porque a pesar de sentir que Dios estaba con él, en algún momento él sintió atracción por esa mujer, prefirió huir. Y aunque Dios no le aprobó que huyera, porque Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Se lo dice 3 veces. Dios le respetó la decisión de huir. Y esto nos da algo bien fuerte dentro de la ética espiritual. Elías se deprimió. Lo hemos leído, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Amén, amén. Y él se deprimió porque él se creyó que era el único que estaba confrontando la maldad. Y Dios le dice, no, hay 5,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Pero cuando usamos la regla de interpretación bíblica, de usar un pasaje paralelo, nos damos cuenta que la debilidad de Elías era sentir pasiones. Y esta palabra pasiones era deseos. Y al parecer Jezabel despertaba deseos muy bajos en los hombres. Tanto así que ya sabemos que muchas veces metía a los profetas de Dios bajo sus piernas y los degollaba. Entonces Elías tuvo miedo de fallarle a Dios y se llenó de angustia, de desesperación, y eso lo desenfocó. Esto es muy profundo. Cuando un siervo de Dios está en una batalla espiritual, no puede desanimarse, debe mantener su vista puesta en el Espíritu para que lo fortalezca y pueda resistir al diablo. Si se entrega a sus emociones, se desenfoca, puede entrar en depresión, puede entrar en desesperación y tomar malas decisiones, como las tomó Elías, como las tomó Abraham, que a pesar de ser el padre de la fe y no ver a Isaac nacer todavía, le creyó a su esposa y luego se convirtió en una carga para la propia casa tener 2 hijos peleándose por la primogenitura. Y en Elías la desesperación lo llevó a estar tan deprimido que ya no quería hacer nada, sino quería echarse a dormir y echarse a morir. Cuando usted tenga una persecución profética, apostólica, tiene unas armas que tiene que usar: alabanza y adoración. Eso dice Hechos 16. Está Pablo y Silas atribulados, golpeados, maltratados,
están en una mazmorra, están a las 12 de la noche y empezaron a adorar. Dios los fortaleció y abrió la prisión. Está Daniel en el foso de los leones, no se desesperó, siguió orando y el ángel cayó la boca de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego se pararon firmes, no se doblegaron y apareció uno más entre las llamas. El problema de los profetas de este tiempo es que son buenos para confrontar a Jezabel de lejos, pero son malos para confrontar la contemplanza de cerca, porque no le entregan sus pasiones al Señor. Y no hablo de todos, ¿no? Hago aclaración, hablo de unos cuantos. Pastora Rebeca. Ok, apóstol, por primera vez en mi vida he escuchado esto y yo necesito que usted me explica en pie a la letra si es en aramaico, hebreo o griego la explicación que Santiago habla aquí de Elías es sujeto a pasiones. Listo, Que él ya. sentía atracción para Jezabel. O yo sé que Jezabel es una bruja, pero bueno. Sí. ¿Me puede explicar? Gracias. Ok, por eso les digo que aquí vamos a entrar. Vamos a entrar. Por eso me gusta la exégesis. Ok, vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 17. ¿Listo? En la Reina Valera. ¿Lo puedes leer ahí, pastora? Ok, la tengo aquí. Y yo tengo de PDT. Ok, ya vamos a ver la PDT aquí también. ¿Puedo leerlo? ¿Sí? Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Exacto. Y pidió que no lloviera. Y no llovió por 3 años y medio. Ok. Aquí la Reina Valera 60. Míralo acá. Ponla por favor. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este término de que Elías era un hombre sujeto a pasiones era que sentía las mismas atracciones, los mismos deseos de cualquier hombre, las mismas desilusiones y los mismos zarandeos. Cuando Jezabel dice que él estaría como uno de los profetas, ¿lo recuerdan? En el libro de Reyes. Esto significaría que él quedaría sin cabeza. Él sintió miedo y él dijo, soy débil, yo no la puedo enfrentar solo, me puede seducir, y prefirió huir. Y por esta razón se dice que él se desanimó, porque se sintió en algún momento incompleto, entró en depresión. Entonces notemos esto. Esto significa que Elías, como usted y como yo, muchas veces no estuvo al 100% espiritualmente, se sintió débil. Pero el error de Elías fue encerrarse en su debilidad y no fortalecerse en el espíritu. Tanto así que nuestra Biblia dice que un ángel lo visitó y lo tuvo que dar de comer y decirle que por qué estaba ahí, que ese no era su lugar. Y entonces Dios le dice, Elías, yo ya sé que tú no vas a poder derrotarla, y no porque yo no esté contigo, sino porque tú te encerraste en tu debilidad. Entonces vas a ungir a Eliseo, y Eliseo va a ungir a Jehú, y Jehú liberará a Israel. Esa historia la hemos visto hasta en películas. Pero noten esto. Aquí
nos aclara. La PDT dice, Elías era un ser humano como cualquiera de nosotros. Este término, un ser humano como cualquiera de nosotros, lo está rebajando de una estatura profética a una naturalidad humana. A ser normal, un humano normal. La TLA también lo dice así, pero a mí me gusta el código real griego. No sé, no lo tenemos ahí, ¿cierto? Bueno, lo voy a leer acá. Código real griego. Mira lo que dice. El gran Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas debilidades sentimentales. Mira, se los voy a poner aquí porque a mí me gusta que ustedes lo puedan leer. Aquí yo tengo una segunda pantalla. ¿Sí me están viendo ahí? ¿En una segunda pantalla? No, ¿No? no lo podemos ver, no. Ok. Ahí, espérame porque hay mucha luz. Espérenme aquí, le bajo porque yo quiero que usted lo vea. Porque me gusta mucho la claridad. Se ve la segunda pantalla. Ahora sí. Sí, ok. Mira, léanlo ahí. Eliyahu era hombre sujeto a nuestras mismas debilidades sentimentales e hizo tefilá, o es decir, oración, fervorosamente para, y ahí subo, que no lloviera sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo no sé si a usted le encantó esa revelación tan poderosa. Pero tranquilos, que cuando vaya a Aruba, les doy la promesa que les llevo el código real griego para que lo tengan en su colección de Biblias. Amén. Cuando estén en Aruba, me llevan sus memorias y les pasamos esta Biblia tan poderosa directamente del griego. Apóstol, si usted podía traer esas Biblias de griego, aramaico y hebreo, podemos comprar aquí. Estamos haciendo todo lo posible. Si no, las voy a llevar en pendrive para que ustedes las pasen a sus Biblias. ¿Listo? O yo les regalo la suscripción y pagan como, creo que son $4 para que tengan casi unas 10 Biblias nuevas de códigos griegos y hebreos. Eso lo podemos pasar si tienen sus teléfonos buenas memorias. Entonces, impresionante. No sé si se tomaron esta revelación. No la enseñan en cualquier instituto. Tiene que ser un instituto de griego y hebreo. Por eso les digo que les estoy dando dulcecitos. Ahora imagínate a un Elías que diga, esa señora, esa bruja, me puede quitar la cabeza porque está, Dios mío, ayúdame. Y Elías se sintió débil sentimentalmente. Pero el error de Elías fue no ir a Dios, sino encerrarse en su desesperación. Al igual que fue un error primario del padre de la fe, decir lo que diga Sara y no lo que diga Dios a través de Sara. Impresionante, ¿cierto? Y dentro de la ética espiritual, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por voces que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, y no evidenciamos si esas voces son reales o no. Y eso nos puede traer consecuencias. Amén. Perdón, yo les voy a ser sincero. Yo creo a los profetas. Y ando entre profetas, ando entre apóstoles. Ahorita quedé como presidente aquí en la parte sur de los pastores. Dios permitió que me escogieran y Dios ha traído un avivamiento. Y me acuerdo que fui una vez, miren, escuchen esto. Ahí está Aymar, ahí está la profeta Juliet, que son grandes amigos. Y yo fui a un evento
donde vino un gran profeta de Dios y donde estaba un apóstol supuestamente muy conocido en la ciudad, ¿sí? Y ese apóstol llega y me dice que mi esposa moriría porque mi hijo había muerto hace como 4 meses atrás, que mi esposa moriría porque Dios no tenía plan con ella y que Dios quería que yo heredara y que tuviera heredad y que ella ya no servía para dar hijos, entonces que Dios la iba a quitar y que en esa iglesia, en ese auditorio estaba mi nueva esposa. Cuando él ora e impone las manos, yo siento algo en el espíritu que dice: cúbrete con la sangre. Noten esto. Y es un hombre que supuestamente en su iglesia convocaba 5,000, 6,000 personas. Cuando yo me cubro con la sangre, algo me toma y yo alzo la voz más duro que él y le digo: yo eso no se lo recibo, eso no se lo recibo. Esa profecía es del diablo, no es de Dios. Usted no es verdadero profeta. Aunque usted traiga multitudes, usted es dominado por un espíritu de adivinación. Y nos confrontamos de profeta a profeta en un auditorio lleno con 5,000 pastores. Y él me decía: recíbelo, pero ¿por qué? Yo sé, y él me decía: yo sé que te cuesta en el alma, te cuesta en tus sentimientos. Mira cómo empezó a manipular para hacerme quedar mal. Y empezó a decir: no, lo que pasa es que tú no quieres aceptar la voluntad de Dios. Y yo llegué y le dije: no le puedo aceptar la voluntad de Dios, porque Dios me dijo que vendrían 15 hombres a decirme que mi hijo había muerto por pecado, que mi hijo había muerto por proceso de Dios y que mi esposa moriría porque Dios no está de acuerdo. Pero Dios me dijo que esos hombres eran enviados del diablo para que yo cayera en adulterio. Si usted es un hombre de Dios, no me puede enviar al adulterio. Y me paré con toda la iglesia y nos salimos de esa iglesia. Todo el mundo dijo: uy, Borges es un rebelde. No se demoró ni un mes en que los pastores me llamaran a pedirme perdón, porque mi esposa se recuperó, salió de la clínica. Nuestro hogar tomó una fortaleza y un avivamiento. Llevamos 18 años y aunque no tenemos hijos propios, ella y yo de sangre, mis hijos que son de ella y son míos por heredad, se han levantado, han vuelto a Dios y Dios nos ha levantado. Puede ser el hombre más grande, el profeta que venga de otro país, lo que sea, pero toda palabra profética debe ser probada a la voz directa de Dios, a la voz audible de Dios en ti y en mí, que es el Espíritu Santo. Por eso Amén. tienes que tener cuidado. Amén, 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 apóstol, fuego. Aleluya, aleluya. Amén. Tienes que tener cuidado. Mira, yo pruebo los apóstoles. Aquí mi amigo Aymar, y doy este testimonio a Aymar. Tú viniste, dijiste que lanzara la sal a cualquier lugar de agua, que Dios iba a hacer algo en el país. Mira, la profecía tuya, la profecía de otros se ha cumplido. Los gobernantes confundidos que querían acabar el país, confundidos. Las finanzas de la iglesia se están levantando ahora. He podido invitar ministros, he podido hacer arreglos y ya estoy orando por un cambio. Pero la palabra se prueba. Un profeta te puede decir a ti cualquier cosa, pero el profeta en el Nuevo Testamento está para confirmar lo que Dios ya te habló en oración. Cuando tú actúas sin consultar con Dios, creyendo a la voz de un profeta, puedes terminar en procesos innecesarios. No sé, lo dije. ¿Aló? Porque viene un profeta y te dice: ay, vete de la iglesia. Allá donde hay mar, ese no es tu llamado. Vente para acá. Y tú te vas y tú dices: Dios me habló,
porque el profeta te habló, pero tú nunca fuiste en oración a preguntarle a Dios si era el tiempo o no era el tiempo. Y cuando vas, entonces saliste de la iglesia, perdiste un escalafón y te equivocaste. Voy a testificarles algo así sobre decisiones por no abrir los ojos espirituales, por no tener ética espiritual. Porque escúchame, estamos hablando de ética espiritual, no de ética ministerial. La ética ministerial es tu conducta, pero la ética espiritual es la conducta de tu espíritu ante Dios. Note esto, les voy a contar. El apóstol Aymar, la profeta Juliet y otro siervo vinieron a visitarme aquí. Yo les presenté un equipo, unos líderes muy lindos. La profeta Juliet se sube a la camioneta de ese líder junto con el apóstol Aymar. Y cuando se bajan, que Juliet está ahí, el profeta Aymar está ahí, Juliet me dice: pastor, apóstol, ese líder tiene problemas de soberbia o de altivez y de sujeción. Y si él no cambia, Dios lo mueve, Dios lo saca. ¿Fue así o no fue así? ¿Te acuerdas, profeta Juliet? ¿O apóstol Aymar? Pastor, sí. Escucha esto, porque mira, en eso se prueba la palabra. Ese líder va conmigo a Perú, sale conmigo a otro país, iba a ir con nosotros a Venezuela, estuvieron con nosotros ahí. Y escúchame, él a veces chocaba conmigo por su sujeción y cosas. Desde noviembre del año pasado soltó. Llegó enero y escúchenme, esto es fuerte. Dios llega y me dice: vas a hacer convención. Y yo, pero Señor, me dice: sí, vas a hacer convención. Y yo, wow, Señor. ¿Y cómo? Me dice nuevamente: pero Señor, yo la hago cada 2 años. Me dice: no, ahora la vas a hacer cada año. Yo, bueno, Señor. Y en esta vas a hacer escalafón ministerial. Vas a ungir y vas a ordenar. Y yo, bueno, Señor, está bien, yo te obedezco. Y me dice el Señor: 2 a 4 personas pueden salir de la iglesia. Y yo, uy, Señor, ¿y quiénes son? Personas que yo iba a dar un escalafón, pero por no sujetarse, voy a cumplir la palabra que envié por mis profetas. Y me trajo a memoria la palabra de la pastora Juliet. Y tal cual, profeta Juliet, fueron las 2 personas que tú me dijiste que podían moverse de la iglesia por problemas de sujeción. Pero Dios me lo confirmó. Cuando Dios te habla algo por un profeta, ¿lo confirmas? Y ríete. La profeta Juliet aquí, estábamos con Joselito, con el apóstol Aymar, y ella suelta una palabra y ella dice que Dios levantaría personas que nadie ve, que serían como Ananías, que nadie ve, pero que Dios levantaría. Y estos se van y Dios llega y me dice: es que vas a ungir a este y a este. Y yo, pero Señor, yo andaba como Samuel, mirando lo exterior del corazón, pero ahora entiendo que tú no miras lo bello del corazón afuera, sino que tú miras el espíritu, la sujeción y la obediencia del hombre. Impresionante. Pero ¿sabes por qué a veces se nos cuela el diablo? ¿Sabes por qué a veces nos llegan procesos? Porque tomamos decisiones, aceptamos palabras, tomamos incluso palabras sin consultar con Dios, y eso nos trae dolores innecesarios.
Ahora, cuando hablamos profundamente de la ética espiritual, podríamos decir, no vayas a un ministerio sin depender directamente de la voz de Dios. Porque manejar un ministerio dependiendo de la voz de los siervos de Dios no siempre es lo más efectivo. Porque los siervos también fallan. No andan todas las veces en el espíritu. Y muchas veces te pueden profetizar en su propia alma. No vayas a ningún ministerio sin dependencia de la voz directa de Dios. Porque la voz directa de Dios te confirma la palabra profética o te adelanta la palabra profética. Se lo explico. Hay palabras que me han llegado aquí que ya Dios me las ha dicho. Y yo, wow, lo tomo, porque es confirmación. Hay otras que Dios me las da. Yo nunca las había escuchado, pero las grabo, las anoto. Y a mí me gusta. Cuando me profetizan, a veces activo mi celular. Y, Padre, porque esto lo quiero volver a tomar. Y lo llevo. Padre, esto que me dijeron, ¿es verdad? ¿Tú es de Dios o no? Si no es de Dios, lo desecho. Y ya me cuido de ese ministro. O sencillamente digo, bueno, Dios, confírmale al ministro que se equivocó. O guarda mi corazón para no entrar, Padre de la gloria, en ningún problema. Amén. Amén. Amén, apóstol. Amén, amén, aleluya. Tremendo, ¿no? Impresionante. Entonces, desde esa postura debemos cuidarnos. ¿Alguna pregunta está ahí? Apóstol, yo le voy a preguntar algo. Ahora, Sí. ¿cómo hace? Porque en este tiempo hay un mover, o por lo menos yo lo he visto aquí en Aruba, donde mucha gente sale de las iglesias porque Dios le habló, pero no son gente que están capacitadas, que se desarrollaron, que tienen ministerio, sino que son personas que de una u otra manera el enemigo les está manipulando y les está haciendo creer que es la voz de Dios la que les está guiando a dejar un ministerio donde están siendo preparados, capacitados para ir a otro ministerio. Y así van pasando de iglesia a iglesia, de lugar en lugar. Bueno, primeramente mi pastora y mi profeta, nos damos cuenta que es una mentira, que no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, la verdadera Dios de Dios, la verdadera voz de Dios, no te mueve a ti sin que antes hayas pasado por las tres unciones de un lugar: proceso, transición y gubernamentación. Cuando tú ya eres un hombre que ha despertado la voz de Dios, que tienes presencia de Dios, si en el lugar donde estás de verdad estás estancado, Dios te va a dar paz, vas a salir bien y vas a fructificar en otro lado. No vas a ser la pulga que, perdón, voy a sonar fuerte, grosero, perdónenme, pero no vas a ser la pulga que salta de perro en perro. No vas a ser la cabra que salta de corral en corral, sino que donde te mueves vas a fructificar. Se va a evidenciar que el Señor sí te movió. Esas personas que dicen que se mueven de la iglesia porque Dios les dijo, pero nunca salen bien, no se despiden, no tienen una ética,
no hablan entre el pastor que los va a recibir con el pastor que los despide, no es agradecido y no tiene una visión o una proyección, esa persona lo que está haciendo es guiada por un espíritu antagónico. La palabra antagón proviene del griego que significa suplantar, es decir, un suplantador de la voz del Espíritu Santo, que engaña sus sentimientos y entenebrece su vano corazón. Y esa persona que se mueve se cree sabia en su propia opinión, porque entonces cree que ya sabe más de los que lo estaban dirigiendo. Pero el hombre que es llamado por Dios, ese hombre sabe que si se mueve, fructifica. Y sabe que la voz de Dios te permite salir bien, en paz, tranquilo y fructificado. Es cierto que también de otro lado, muchas veces salen buenos hombres de Dios y los hombres, como son hombres, y a veces creen que son los únicos que tienen unción, entonces estos hombres se llenan de celo y persiguen a los que tratan de salir bien. Pero, ¿por qué? Porque son ministerios que ya son denunciados por malos movimientos y hay ovejas que se dan cuenta y se van. Entonces están los dos extremos. El extremo del hombre que se mueve por sus emociones, por que Dios me dijo, pero tiene buenos pastores, nunca se sujetó y nunca crece, porque es la pulguita que va de perro en perro. Pero también está la de los hombres de Dios que oran, que ayunan y se dan cuenta que hay manipulación en los lugares donde van, deciden moverse y entonces ese apóstol, ese profeta, ese pastor trata de levantarse para destruir y que esa persona no se levante porque se dio cuenta de malos procederes. Entonces, aquí es donde dice el típico dicho que decía el gran avivador Charles Finney: el tiempo es el mejor consejero y testigo de Dios, porque en el tiempo tú te das cuenta si el que dijo que Dios le había dicho, de verdad Dios le dijo, o sinceramente no le dijo nada, porque el tiempo se encarga de cumplir lo que Dios dijo o lo que Dios no dijo. Yo no sé. Amén, eso estuvo bueno. Así que cuando a mí me dicen, ay, Dios sí le dijo, yo lo único que digo es, tranquilo, el tiempo es consejero de Dios. El tiempo es el testigo ocular de Dios. El día de la quema se verá el humo. El día del olor sabrá si es empanada o sancocho. Eso estuvo bueno, me lo voy a aprender. Buena por esos dichos, apóstol. Entonces, usted no se afane. Que se levantaron contra usted, el tiempo dará la razón. Que se fueron, que Dios me dijo, el tiempo dará la razón. Muchas veces no hay ni que ofenderse ni decir nada. Hay que dejar que Dios pelee. Y el mejor aliado de Dios para pelear es el tiempo. Es el tiempo. Amén. Pero si usted es un profeta, usted debe entender los tiempos. Abraham no entendió el tiempo. No era el tiempo de obedecer a Sara para acostarse con Agar. Se acostó con Agar y lleve del bulto. Pero luego Dios le dice, este es el tiempo de obedecer a Sara. Dale salida a Agar. Evítate dolores de cabeza en la casa. Y entonces vino el cambio. Ahora, note algo. Quiero que nos enfoquemos un momento en Agar. Siempre se habla de Agar y de Ismael como el hijo de no promesa, pero se nos olvida que es el hijo de una segunda promesa. Y Dios en el versículo 13 le dice a Abraham que él haría de su descendencia, de este joven, de Ismael, una nación también.
Vamos al versículo 14 de Génesis 21. Y dice, perdón, vamos al versículo 13. ¿Listo? En la traducción del lenguaje actual dice, pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Tremendo. En la Reina Valera dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. En la PDT que tiene la pastora ahí, dice, también haré una nación con el hijo de la esclava, porque él es hijo tuyo. Entonces note algo, de Isaac Dios haría una gran nación, de Ismael una nación. No sé si me está comprendiendo, pero note lo que le estoy dando espiritualmente. De Isaac una gran nación, de Ismael una nación. Cuando soy guiado por la voz de otro que no es Dios, puedo llegar a cosas grandes. Pero cuando soy guiado por la voz de Dios, puedo llegar a cosas grandísimas, inimaginables. Porque note, a Ismael le permitió ser nación, pero a Isaac una gran nación. De hecho, Isaac es la nación del cielo y Ismael es una nación sujeta a la nación del cielo. O sea, que los hombres que obedecen a Dios son guiados y son hechos un gran ministerio para guiar a otros ministerios que no han aprendido a obedecer del todo la voz de Dios. Se quedaron en silencio. Gloria a Dios, gloria. Esto es fuerte, pero hay hombres que son más ungidos que otros porque obedecen más la voz de Dios que otros. Y entonces Dios dice, como ustedes obedecen más mi voz, ayúdenme a guiar a este que no me escucha a mí, a ver si puede oír al que ven. Entonces, citándonos aquí, Dios le dice que del hijo de la sierva también haría una nación. Y note algo, el que escucha la voz de Dios y el que tiene promesa directa de Dios es más productivo que el que busca en sí mismo la promesa. En pocas palabras, hay ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros que escalan por su propia fuerza y son productivos, crecen, está bien. Pero hay otros que no necesitan hacer eso. La unción misma los respalda y llegan más lejos que los que están esforzándose en sus propias fuerzas. Por eso es tan importante la unción, tan importante la ética espiritual. Tú escuchas a Dios, llegarás lejos. No escuchas a Dios, escucharás a otro, llegarás a cierto punto, pero incluso te puedes estancar, puedes crecer hasta cierto punto, pero con Dios no hay límites. Entonces, no vayas a un ministerio dependiendo de voces externas. Ve a un ministerio dependiendo de la voz de Dios que te confirmará esas voces. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Amén, amén, está bien. Amén. Pastora Rebeca. Ok, apóstol, sabe que usted habló sobre los Ismael, el pueblo. Entonces, yo nunca
prediqué a un musulmán, Ujú. pero tenemos que orar para ganar a ellos para Cristo. Sí, claro. Y ellos tienen promesa. También, también son una nación que Sí. Dios levantó. No son una gran nación, pero son una nación porque provienen de los lomos de Abraham. Y no son fáciles, ¿no? Porque la No, conversión de ellos será perseguido y la vida, sus claro. vidas. Ahora, volviendo aquí, voy a entrar en un tema bueno. Cítese ahí mismo y vayamos al versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y les despidió. Y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Escúcheme lo que le voy a decir. Agar recibió una promesa. ¿Cuál? Que su hijo también sería nación. Hay veces que nosotros recibimos promesas. ¿Y por qué me pongo o nos ponemos en el lugar de Agar? Porque Agar también es madre de una promesa. No sé si me estoy haciendo entender. Y hay veces que Dios nos da una promesa. Pero pasa algo. Cuando alguien va a pasar por un desierto, hay gente que lo busca ayudar. Abraham estaba despidiendo a Agar. ¿Qué le dio Abraham a Agar? ¿No están aquí? Pan y agua, pues. Pan y agua. Hay veces que la gente te da provisión y ánimo. El pan es provisión, el agua es ánimo, lo que te da vitalidad. El pan es provisión. Pero cuando pasas por un desierto, muchas veces puedes quedar errante y la ayuda que alguien naturalmente te dio se puede acabar. Note esto, el pan y el agua le faltó a ella, se les acabó lo que otro en su misericordia les dio. No depende solo de la misericordia de otros, porque esa misericordia se acaba. Hay gente que anda poniendo la cara de tristeza. Ay, me está yendo mal, para que lo ayuden, pero esa ayuda se acaba. Depende de Dios. Empieza a tener ojos espirituales, porque hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas, apóstoles y maestros que convirtieron su ministerio en un ministerio de despertar compasión y de despertar tristeza en otros. Y eso no es sano. Éticamente no es sano. Entonces colocan la cara y llega el apóstol Aymar. Amigo, ¿cómo estás? Ahí vamos en el proceso. Pero lleva 20 años en el proceso. Pero ya casi lo terminamos. Y el otro año, no, ya casi. Y el otro año, de pronto. Y el otro año, Dios quiera. Y siempre viven en el proceso porque viven despertando en otros tristeza. Y ese pan y esa agua que le dan por misericordia se les acaba, porque cuando alguien entra en un desierto, solamente la dependencia de Dios lo sostiene. Nadie más. Pastora, levantaste la mano. Yelardina. Te escucho. Pastora Yelardina, me abriste la mano, levantaste la mano, te escuchamos. Para decir presente, buenas noches, bendiciones.
Estaba en el otro link de la semana pasada, pero ok. ya gracias a Dios estaba oyendo lo de la semana pasada y después dije, pero vi que dice 6 horas pasadas, digo, no, estoy perdida, entonces Ok. estoy presente. Sí, eso me lo Bendiciones. han dicho, que a veces mandamos la clase y la clase queda encima link. Sí, Entonces piensan que no sí, hay clase y entran a la clase pasada. Entonces vamos a correcto, corregir me eso pasó. y cuando se mande la clase volveremos a mandar también el link de la clase. Bien, pastora, Bueno, gracias muchas por la gracias. observación. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Ok, entonces, connote esto. Cuando alguien va a entrar en un proceso de transición, porque aquí usted se va a sacudir, pero Ismael pasa de ser el hijo de la esclava a recibir la confirmación de ser nación. ¿Como apóstol? Sí. Él era hijo de esclava en la casa de su padre Abraham, pero lo despiden y tiene que pasar un desierto. Y aunque le extienden misericordia a Agar y a él, el pan y el agua se les acaba. Note esto, profundice en esto. ¿Cuántas veces cuando pasamos a una transición, alguien nos trata de ayudar, pero esa ayuda no nos es suficiente? Estás en un proceso ministerial, estás en un proceso familiar, estás en un proceso y alguien te extiende la mano o alguien te ayuda, pero hasta ahí y no pasa porque no es suficiente. Mira, el verso 15 dice que ellos anduvieron errantes, ¿no? Ahí quedó el verso 14, por el desierto. Es decir, que caminaron y caminaron y caminaron, pero en el momento les faltó el agua. Les faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, se les acabó el pan, se les acabó el agua. Es decir, se les acabó la misericordia que otro les dio. Y Dios dijo, aquí van a tener que depender de mí. Y escúchenme, esto que le pasa a Agar, le pasa a mucho ministro, que también recibe una promesa. Y en el momento en que va a ser transicionado, se le acaba la provisión que otros le daban. Ya ningún ministro lo visita, los empresarios de la iglesia se le van, no entran los diezmos como entraban antes, se decaen las finanzas y les pasa a muchos lo de Agar. Echan al muchacho debajo de un arbusto, echan la promesa debajo de su queja. Y se les olvida que Dios les da una promesa y empiezan a entrar en un proceso de desesperación. Ey, le pasó a Elías. Ey, le pasó a Pedro. Ey, le pasó a varios. A Agar también. Y hay veces que nos pasa a nosotros. Dios nos da una promesa y se viene todo lo contrario. Se acaba el pan, se acaba el agua, estamos en el desierto y ya no vemos esperanza. Y lo único que hacemos es echar la promesa debajo de un árbol para esperar que muera. En pocas palabras, nos olvidamos de la promesa o nos damos por vencidos en la promesa. Mira lo que dice el verso 16. Y se sentó, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Pongamos la TLA y les voy a explicar esto ahí en la pantalla completa. Dice, como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, ella se echó a llorar. Presten atención, porque aquí lo voy a confrontar. Cuando usted se echa a llorar y se olvida de ver espiritualmente a Dios, se cega y no se da cuenta que el frente suyo Dios ya le puso la solución.
¿Cómo? Se lo explico. Cuando usted se desenfoca de lo espiritual, cuando usted se desespera, cuando usted no sabe esperar y cree que ha perdido todo, el agua, el pan, la provisión, la misericordia, lo echaron, Dios lo está transicionando, usted se puede desesperar. Si usted no tiene los ojos espirituales abiertos, usted no va a ver que al frente suyo ya hay un milagro hecho. Y esto le pasa mucho a los ministerios. Les gusta ministrar a otros, orar por otros, levantar a otros, pero cuando entra una transición en ellos, o se encierran en la cueva, o echan la promesa debajo de un árbol y se echan a llorar. Y en la ética espiritual, Dios no quiere que usted pase por eso. El desierto, y ojo con esta revelación, el desierto es un lugar transitorio, no es un lugar permanente para los ministros. Para el pueblo de Dios, el desierto debe ser un lugar transitorio, no debe ser un lugar permanente. Y hay ministros que se acostumbraron a vivir de desierto en desierto y no han transicionado, no tienen metanoia. La palabra metanoia en griego es un cambio de mentalidad, de dejar de ver naturalmente para ver espiritualmente. Y Agar también había recibido promesa. Hemos recibido promesas, pero a veces la desesperación nos echa a llorar, nos echa a quejarnos. Y dice que ella se echó a llorar. Sigue por favor, verso 17 en esa versión. Mira lo que nos dice. Es tremendo. Dios oyó los gritos del niño. Escúcheme. Dios oyó los gritos del niño. No oyó los lloros de Agar. Pregúnteme por qué no oyó el llanto de Agar, pero sí oyó los gritos del niño. Qué pregunta, ¿no? Teológica, muy fuerte. No oyó los lloros de Agar, escuchó fueron los gritos del niño. Porque Dios no oye la queja, pero Dios oye la promesa que Él mismo dio. Porque la promesa era Ismael, era una promesa. Y Dios cumple sus promesas. Dios no oye queja, Dios cumple sus promesas. Amén, ese aleluya. Amén, amén. Escúcheme, profeta, apóstol, pastor, ministro. Dios no se revela en tu queja, Dios se revela en tu promesa. Entonces, lo que Dios oyó fue el clamor de la promesa. Y Dios llega y dice, ahí está la promesa. Ah, sí, ahí está la que llora. No se ha dado cuenta. Pero ahí está la promesa. Y dice que después de que escuchó los gritos del niño, llamó a Agar desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Yo escuché los gritos del niño. Verso 18. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Impresionante. Ya Dios no le habló como una nación normal, también le habló como una gran nación. ¿Por qué?
porque los ojos de Agar fueron abiertos de manera espiritual. Mire esto, verso 19. En ese momento, Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. En la Reina Valera dice, y Dios abrió los ojos de Agar. Ponlo, por favor. Reina Valera, mira. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. En la ética espiritual, usted tiene que entender que si se desespera, puede dejar de ver bendiciones al frente de sus ojos. ¿Dónde tenía Agar la fuente? Al frente de sus ojos. Pero estaba tan desesperada que no la pudo ver. Estaba tan angustiada que no la pudo ver. ¿En dónde tenía Elías su victoria? Esto es fuerte. ¿En dónde la tenía? A ver, ahora cambiemos de personaje. Y permítanme preguntarles, ¿en dónde tenía Elías su victoria? Sí, ¿Estás miren, hablando cuando él estuvo en el desierto, cuando él se fue en el desierto? por eso, miren, ¿en dónde tenía Elías su victoria? En la palabra profética y en el poder sobrenatural. Elías podía hacer llover fuego del cielo, ¿sí o no? Porque lo vimos 2 veces. Una, haciendo que el altar se encendiera por medio de la oración y del poder de Dios, porque obviamente fue Dios. La segunda, chamuscando y consumiendo bajo el fuego a todos los escuadrones del ejército de Acab que no lo respetaron, ¿sí o no? Y también tenía el poder de cerrar los cielos para que no lloviera o para que lloviera o para que los abriera. Y tenía la palabra profética. Todo lo que él decía se cumplía. Él tenía la victoria de frente, pero se desesperó sentimentalmente por la presión de Jezabel y dejó de profetizar, dejó de usar poder. Y cuando usted no profetiza y no usa poder, usted ya no es efectivo ministerialmente. Sin palabra y sin poder, los ministros no son efectivos, porque Dios hace a sus siervos llama de fuego y les da palabra y Él respalda su palabra. Si usted no tiene palabra y no tiene poder, usted no es efectivo ministerialmente. Hay unos que tienen palabra y no tienen poder, no son efectivos. Y hay otros que tienen poder sin palabra y tampoco son efectivos, porque los dos van tomados de la mano. Jezabel logró desenfocar de lo espiritual a Elías, y Elías perdió efectividad. Y cuando Dios ya ve que Elías no es efectivo, prefiere llevarlo a dejarlo y que se pierda. Porque un hombre que ya no tiene palabra y no tiene poder, pierde la visión. ¿Dónde la pierde? Acuérdense de esta cita que les di hace 8 días. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Mírela ahí en la Reina Valera. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Ahora la complemento. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué? La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión
con frecuencia. La TLA, mira lo que nos dice, traducción del lenguaje actual. Dios llama a Samuel. En aquellos tiempos, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya estaba ciego. Y présteme atención. ¿Por qué pasó esto? Porque no había palabra. Acuérdese, la palabra de Dios escaseaba. Cuando un ministro no tiene palabra, no tiene don profético y no usa el fuego, Dios ya no le da visión. Porque la palabra profética es la que mantiene viva la visión. Y escúcheme, el poder y las señales son los que confirman esa visión. No sé si entendió ese código. Le solté un código. Le acabo de soltar un código. La palabra profética Amén. sostiene la visión, pero las señales la confirman. Hey, ¿me entendió? Cada vez que le dan una palabra profética, usted se activa en la visión. Y cada vez que usted ejecuta algo en la visión, usted confirma que Dios le habló. Amén. Y pasa esto, que la gente, yo no sé cómo decirlo, la gente quiere visión sin profecía, o quiere profecía sin visión. Y muchos reciben la palabra, tienen visión, pero no ejecutan nada, se vuelven perezosos. Y escúcheme, esto le va a dar duro, pero una visión y una palabra profética sin ejecución es un sueño más, se convierte en una ilusión. Y Dios no respalda a los ilusos, Dios respalda a los que caminan en fe, no a los ilusos. Gloria. Aleluya. No sé si lo está sacudiendo esto, pero hay muchos que viven ilusos. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios no sé qué, pero nunca caminan en fe, nunca se activan, son perezosos. Entonces dicen, Dios me habló de un carro y no van a aprender a manejar. Son ilusos. Dios me habló de que voy a ser padre, pero nunca consienten a su esposa ni se la llevan para que venga el bebé. Y pretenden que la palabra se cumpla. Y luego están diciendo que los profetas son falsos. Pero ¿cómo se cumple una palabra si yo no activo la palabra? Llama. Si Dios me dice que voy a ser papá, pero estoy planificando y no me pongo en acción, entonces, ¿por qué luego digo que el profeta dijo mentiras si yo no caminé? Ejemplo. Dios me dice, un ejemplo. Dios me dice, vas a ser papá y en 2 años vas a abrazar a un niño. Y en esos 2 años, yo nunca le dije a mi esposa que se quitara el yadeo o el plan de planificación. Pasaron los 2 años y no tuvimos el bebé. La culpa no fue del profeta, la culpa fue mía que no quiso caminar en la palabra. Porque si me dicen que yo voy a abrazar a un hijo, yo tengo que quitar todo aquello que impide que la palabra se cumpla. Eso es obediencia. Y hay gente en las iglesias que quieren ver ministerios grandes, que quieren su ministerio caminar, explotar, que quieren ver en naciones, pero ni siquiera sacan el pasaporte. Entonces Dios no trabaja con los ilusos. Yo no sé si fui muy fuerte en esto. Voy a tomar Gatorade. Oh, que Dios me dijo que iba a ser padre de naciones y ni siquiera le predica a su propia mujer, a sus propios hijos. Oh, Dios me dijo que me va a dar dones espirituales y se manifiesta un demonio en la iglesia y lo saca corriendo.
Oh, no, 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 no. Yo no puedo echarle fuera el demonio. Vaya a donde el pastor Aymar, que allá sí echan fuera demonios. ¿Quién dijo? Ay, yo no sé. Pero ¿quién dijo que un profeta le manda endemoniados a un apóstol? O que un apóstol le manda endemoniados a un profeta. Eso significa que ese ministro ya no tiene visión, no tiene palabra y perdió autoridad. Si yo tengo que aconsejar a una persona a que busque otro siervo para hacer lo que yo tengo que hacer, yo ya no soy efectivo. Aló. Y escúchame, no sé por qué voy a soltar esto a todos los que están ahí. Pero Dios también es un Dios que trabaja con los insistentes. ¿Cómo? Sí, hay veces que Dios te va a decir algo y vas a tener que batallar para obtenerlo. A la primera tal vez no te suene la flauta, pero a la segunda te suena toda la orquesta. Mira, yo tengo el caso de un hermano y estoy esperando que Dios le hable. Me llama el hermano de Ecuador y me dice: Amado, Dios me ha dicho que iba a ser gobernador de un estado en Ecuador. Y yo le dije: vamos a orar. Y Dios me muestra. Y llega el hombre y me dice: ¿qué le mostró Dios? Y le dije: que tú vas a ser gobernador de un estado. Se lanza. Pregúnteme qué pasó. ¿Nadie me va a preguntar qué pasó? Pasó. Se quemó. Se quemó. Le fue mal. Entonces me llama: no, ustedes son falsos. Ustedes no son profetas de Dios, porque usted dijo que yo iba a ser gobernador. Y yo le dije: sí, yo te dije que ibas a ser gobernador, pero no te dije cuándo. Júzgame el día que te diga cuándo y no se cumpla. Pero ahora sí te digo: la próxima vez vas a ser gobernador y te vas a acordar de mis palabras. Y te acordarás que a la primera no fuiste porque Dios no quería que tú te llevaras la gloria. Ahora la gloria se la lleva Dios. Me contaron la Asociación de Pastores en Ecuador que quedó gobernador. Y no ha llamado a los que le dieron la palabra. ¿Saben por qué? Muchos dicen que por pena. No mandó la ofrenda. O por no mandar la ofrenda, o porque no estaba listo todavía. Y si ven, pero podemos decir, ya la gloria no se la llevó él, la gloria se la llevó Dios. Y en la cuestión de una palabra profética es que tú tienes que entender que Dios te puede decir que vas a hacer algo o que vas a llegar a algo, pero si no te dice el tiempo, tienes que insistir hasta que se cumpla el tiempo. Si en la palabra te hablan de tiempo, entonces sí puedes juzgar el tiempo de la profecía. Jesús dijo que regresaría, no dijo cuándo. Entonces, si usted es de los que cree que no viene, cuidado, porque cuando venga lo sorprende. Por eso la Biblia dice que el Señor nunca dijo cuándo vendría, porque tiene paciencia. Si él hubiera dado una fecha, todo el mundo se alista y todo el mundo se convierte un día antes. No habrían iglesias cristianas porque todo el mundo estaría pecando. El Señor vuelve en el 2030. Yo me voy a pecar hasta el 2029 a las 9:59 de la noche. Porque el ser humano es malo. El ser humano no le gusta el tiempo. No le gusta la ética espiritual. Él cree que todo en sus fuerzas está bien. Yo les he contado esta experiencia. Dios me dice: te voy a llevar a Aruba. Y yo: aleluya. Nunca me dijo cuándo. Pasaron 5 años. 5 años para ir a Aruba. ¿Por qué? Porque Dios llega y dice: yo te he dicho que te voy a llevar, no te dije cuándo. Oh, Dios me va a entregar un carro. Sí, Él me dijo que me iba a entregar un carro, no me dijo cuándo. Y entonces la gente dice: como no me dijo cuándo, no hago nada. No. Mientras me llega el cuándo, yo me preparo.
Y eso es lo que la gente no entiende. Yo tengo que estar preparado para cuando me llegue el cuándo. No te algo. Aleluya. Amén. Es que esto es fuerte, yo no sé. Yo no sé por qué les gusta a ustedes las clases proféticas, hermanos. Miren, ¿cuándo despidieron a Agar y a Ismael? ¿Cuándo? ¿Cuando era un bebé? ¿Cuando era un niño? ¿O cuando era un muchacho? Eso nadie lo ha visto. Y ahí les regalo una predicación para sus próximos cultos. Pero note esto. ¿Cuándo despidieron a Agar? ¿Cuando Ismael era un bebé? ¿Era un niño o era un joven? Muchacho. Cuando era un joven. Entonces, Dios no te va a enviar a soportar el desierto y a soportar una prueba hasta que tú ya no seas alguien que la pueda afrontar. Y hay gente que quiere que Dios los mande a un ministerio siendo bebés y siendo niños. Ni siquiera son muchachos para poder decir que aguantan en un primer desierto. Por eso tenemos cantidad de profetas, apóstoles, pastores, maestros, que a la primera ya cierran la iglesia, se echan a morir, se venden al diablo. ¿Por qué? Porque se fueron siendo bebés y niños, no tienen la fuerza para soportar un desierto. Pero el que es Amén. muchacho Amén. Así es. sabe que Dios lo va a sostener. El que es maduro sabe que Dios lo va a sostener. Yo estoy saliendo de un proceso de salud y estoy en baja. Y yo sé que Dios me va a sostener. Pero si me echo a morir, no habría nada. Me echo a morir. Ay, pobrecito. Porque hay gente que quiere eso. Oh, pobrecito el ministro. No, amados. En la ética espiritual, Dios no trabaja con llorones. Dios no trabaja con cobardes. Dios no trabaja con bebés. Porque le va a sonar duro lo que le voy a decir. Pero a los bebés Dios les llama carnales. A los cobardes Dios les llama los que encabezan el lago de fuego y azufre. Y a los ilusos Dios les llama necios en Proverbios. ¿Cómo, apóstol? Sí. Si usted mira, Pablo llega y les dice, como a bebés, como a carnales les tuve que escribir. O sea que el bebé es carnal. O sea que ¿cuántos pastores bebés tenemos en la iglesia? No me diga. Los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y Apocalipsis 21 dice que los cobardes e incrédulos iban encabezando la lista al lago de fuego y azufre. Entonces, apóstol, vamos a ir a África. Ay, no, porque el diablo me mata. Ay, no. ¿Qué van a hacer los Babancó? ¿Qué van a no? Por ahí me dijeron a mí la semana pasada, apóstol, ¿quiere ir a Haití? Yo diga, ay, mándemelos. Mándeme esos que se arrepientan allá para estar liberando cadáveres. Apóstol, pero es que dicen que por allá el diablo los puede matar a los misioneros. Matará a los misioneros cobardes. Pero la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio en el espíritu. Tenemos que creer que Dios es poderoso. Y el problema de los profetas es que ve a Dios grande en otros, pero a veces lo ve pequeño para él mismo. Ni que hablar de apóstoles que dicen, heme aquí, envíalo a él. Pablo llega y dice, ¿quieren hablar de mi apostolado? Hablemos. 40 azotes menos 1.
las marcas del Señor en mi cuerpo. He estado enfermo muchas veces. Estuve mal de los ojos. Sentí morirme y estuve enfermo del estómago. Naufragué. Sentí morirme en el mar. Y aquí estoy. Y les digo, así ustedes no me quieran, ustedes son fruto de mi apostolado. Punto. Aleluya. Aló. Dios, para que respete el diablo. Aló. Ay, apóstol Imar. Se fueron 2 o 3 de Kairos. Ay, apóstol. Y representaban un buen diezmo. Ah, no te preocupes, 3 se van, 6 llegan. Ya, punto. Yo no me sostengo por las personas, yo me sostengo por el Dios que trae las personas, que toca a las personas. Amén. Gloria. Ay, ay, profeta Rebeca, ¿qué vamos a hacer? Se fue el hermanito que te daba para los viajes. Ah, no te preocupes, ya Dios está inquietando a otros 5. Y si tengo que orar para que Dios no los deje dormir, pues oro. Porque la Biblia dice que oremos y no dejemos que Dios dé sueño para que el impío suelte a lo que el justo le pertenece. ¿Dónde está esa iglesia? Mi Biblia dice en Hechos 4 que la iglesia oró y dijo: Señor, haz señales, prodigios y maravillas por mano de tus apóstoles. Así se levante Poncio Pilato y todos aquellos que quieran atribular. Haz milagros y que el reino se extienda. La iglesia ya no ora ni siquiera por eso. Se va un empresario y se echan a morir. Ya andan mirando a quién le echan mano y se traen de otra iglesia al empresario de otra iglesia, porque no son capaces de orar para que Dios le traiga empresarios nuevos, gente nueva. A mí Dios me habló y yo estoy decidido. Los cambios, una sola visita de mi amigo, de la profeta Juliet, de otros, me enfocaron en algo. Oye, si soy un apóstol, no puedo estar dependiendo de que alguien me diga: tenga 2,000 pesos para un tinto. Yo tengo un Dios que es poderoso. ¿Qué pasa con esa iglesia de poder? Y no es soberbia. No, pero es que los apóstoles vivieron momentos. Sí, claro. Yo sé que todos tenemos que pasar esos momentos difíciles, pero a toda hora. Cuidado, iglesia. Abre los ojos espirituales. No vayas a un ministerio sin ojos espirituales, porque puedes caer en desesperación y no ver la bendición al frente de tus ojos. Agar estaba desesperada llorando por el niño y no se había dado cuenta que tenía al frente un pozo. Dios es el que le tiene que abrir los ojos y decir: oiga, mana, mire la clavalla, mire el agua. Tremendo. ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros: venga, hermano, abra sus ojos? ¿Qué hace dependiendo? No, es que vino un profeta y estoy esperando que lo que el profeta me diga se cumpla. Ah, no, ahí se va a quedar, mijo. Si quiere, ya mismo lo momifico. Porque si el profeta te dijo que se va a cumplir, actúa, camina en la promesa. Ándale, no te quedes ahí. Dios me dijo de un terreno propio. Ay, papá, yo no sé cuántos millones valga. Hay unos que me dicen que vale como $300,000, que es mucha plata. 1,000 millones de pesos aquí para muchos. Pero yo tengo un testimonio de un amigo y yo digo: por una corbata le sembraron un terreno de 5,000 millones de pesos. Entonces, ¿me voy a quedar aquí? No, yo ya le dije a Dios: estoy decorando bien bonito este año, porque yo espero que este año sea la última convención en este auditorio. Y si el otro año no nos movemos, pues ya me empiezo a desesperar y ya puedo ir a Dios. Claro, pero yo no me puedo quedar aquí. Usted no se puede quedar ahí, amados. Ay, qué lindo. Sí, es bonito. Dios me habló que iría algún día a las naciones. Ese algún día no te va a llegar. Pero es que es en el tiempo de Dios. Aquí quiero entrar en el otro punto de esta materia hoy. Note algo.
escríbalo. Si vas a ir a un ministerio dentro de la ética espiritual, no está permitido la frase el tiempo de Dios para esperar que nunca llegue. Porque hay gente que dice, ay, yo voy a ir a las naciones en el tiempo de Dios. Yo voy a ir a lo profético en el tiempo de Dios. Yo voy a casarme en el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Si Él es eterno y si Él es el eterno presente, ¿cuál es el tiempo de Dios? Porque nunca nos preguntamos eso. En el tiempo de Dios, pero ¿cuál es el tiempo de Dios? Pastor, el tiempo de Dios es Kairos. Ustedes saben que el tiempo de Dios es Kairos porque se congrega allá. Pero la palabra Kairos significa que Dios es eterno por encima del tiempo del hombre. Entonces, cuando yo digo en el tiempo de Dios, sencillamente voy a su voluntad, oro, y Él me puede decir, el tiempo de Dios es ya, el tiempo de Dios es mañana. Incluso te puede decir, el tiempo de Dios es ayer. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque hay gente que dice en el tiempo de Dios, y cuando va a preguntarle a Dios le dice, no, mijo, usted está atrasado 5 años. Por andar esperando el tiempo de Dios se atrasó. Pero pastor, yo no me quiero adelantar en el tiempo de Dios y hacer algo sin la voluntad de Dios. Ahí es donde entramos a lo primero. Si tú tienes ojos espirituales, Dios te va a decir, ese es el tiempo o aún no. Pero el tiempo de Dios no puede ser una ilusión para la pereza de los hombres. ¿Se lo explico? Otra vez se lo digo. El tiempo de Dios no puede ser una excusa para la pereza de los hombres. Yo voy en el tiempo de Dios, yo voy en el tiempo de Dios, yo voy en el tiempo de Dios. Y hacen lo de Jonás. Cogen un barco a hacer su propia voluntad y se echan a dormir como flojos perezosos. Y Dios tiene que decir, no es que el tiempo era ya, era ir a Nínive ya, no cuando usted se le dé la gana. Entonces se les levantan las tormentas, lo echan al mar, termina en el vientre de un pez, en los abismos, luego sale todo trasbocado, vomitado, oliendo a feo, y le tocó ir en el tiempo de Dios, que él no quiso coger como el tiempo de Dios. Entonces Dios tiene que darle nalgadas muchas veces a los que toman el tiempo de Dios como una excusa para no levantarse a obedecerlo. Cuando Dios te habla que en el tiempo de Dios, mira, una vez a mí me dijeron, Dios te va a dar el apostolado en el tiempo de Dios. Y yo fui y me metí, Señor, ¿y cuál es su tiempo para el apostolado? Y llega Dios y me dice, fue hace un año. Yo empecé mi apostolado un año atrasado. Ay, papá. Y volver a adelantarme en ese año me costó lágrimas. Y yo le dije, Señor, ¿y usted por qué a mí no me había dicho? Y el Señor me dice, yo sí le había dicho, pero como usted decía, es que Dios me dijo que era en su tiempo. Usted nunca me preguntó cuál es mi tiempo. Y ahí es donde entra la ética espiritual. En la ética espiritual, el tiempo de Dios consiste en su dependencia a su voz. Anótelo. El tiempo de Dios consiste en su dependencia a su voz. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio a sobra de evangelista. Vamos ahí porque les voy a aclarar esto antes de acabar la clase. Yo sé que usted se va a llevar una revelación fuerte en esta materia. ¿Listo? Aquí, permíteme.
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Pablo le está advirtiendo a Timoteo lo que va a venir con los hombres que no escuchan la voz de Dios y que se tuercen, ¿cierto? Y les dice aquí, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5 es donde está lo que nos interesa. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sigue. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pare ahí. Aquí entra, permíteme, nuestra frase y vamos a ir a otra cita. En el versículo 2 nos vamos a devolver, nos aclara esto. Y vamos a, mejor dicho, vamos al 1. Vamos al 1. ¿Listo? ¿Listo? Perdón. Mira lo que dice aquí. Te encarezco, estoy en la Reina Valera, ¿sí o no? Te encarezco delante de Dios y de los hombres. Espérame que se me fue aquí mi Biblia. Perdón, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿cierto? Y luego le dice que haga obra de evangelista, pero le está mandando que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. O sea que ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Todo el tiempo. Pero para entender todo el tiempo, debo entender qué quiere Dios hacer en ese tiempo. A ver, vuelva a poner su Biblia ahí. Y le voy a poner la traducción del lenguaje actual para que la pueda entender. Esto es fuerte. Mira lo que nos dice la TLA. Aquí la vamos a poner en toda la pantalla. ¿Está listo? Cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. ¿Y qué le ordena? Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no te parezca ser el mejor. Aunque ese momento no te parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Pero no le dijo en ningún momento que parara, así el tiempo no fuera agradable para Timoteo. Hay gente que dice, en el tiempo de Dios. No, ahorita no. ¿Qué voy a viajar si ahorita no hay plata? ¿Cómo me voy a mover? No, si ahorita no. Cuando mejor me muevo, cuando las vacas estén gordas. Ahorita en las vacas flacas no. Me muevo cuando vea plata. Mientras no la veo, no. Entonces, no podrás hablar de un Dios de milagros, de un Dios que experimenta tu fe, porque sencillamente tú te mueves en lo que dices ser el tiempo de Dios, y a veces el tiempo de Dios nada tiene que ver con un estado de algo bueno o algo malo en tu temporada. Y aquí le voy a enseñar esto. Por favor, profetas, apóstoles, ministros de esta clase, abran sus oídos a esto. Existen 3 áreas de la ética espiritual en la transición. Primero,
existe tiempo, temporada y transición. Tiempo, temporada y transición. ¿Está listo para que se lo explique? ¿Seguro? Díganme un amén porque no los volví a escuchar hace un rato. Amén. Ah, bueno. Amén. Amén. Escuche esto. Tiempo, algo determinado por cumplirse en un límite de tiempo-espacio. Ejemplo, un bebé. ¿Cuándo debe nacer un bebé? ¿A los cuántos meses? 9. ¿Qué pasa si el bebé nace después de los 9? La madre puede morir porque el niño empieza a defecar dentro del vientre y el niño empieza a crecer tanto que ya no cabe en el vientre y puede dañar el útero y el estómago de la madre. Impresionante, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si el bebé nace antes? Puede morir. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado sus pulmones, su corazón y todos sus organismos de manera adecuada. Así que el tiempo es algo establecido para que algo pase. Así que el bebé nace en un tiempo establecido. Pero cuando nace el bebé sabe si va a llover, si va a ser sol o si va a ser viento. Díganme si lo sabe. No. No, no lo sabe. ¿Y usted lo sabe? Muchas veces no. Muchas veces le dicen a usted, hoy el clima va a ser sol, y de un momento a otro hizo viento. Hoy el día va a ser de viento, y llovió. O va a pasar algo, y se le presentó ¿qué? Una estación, una temporada. En muchos lugares, esas temporadas se pueden predecir. Se llaman las 4 estaciones, ¿cierto? Invierno, primavera, otoño, ¿cierto? Pero en otros lugares no. Incluso usted no sabe en qué momento puede hacer viento, puede soplar, puede hacer calor. O sea que eso es una temporada, es algo que se presenta y que usted no tiene poder para poder saber cuándo llega y cuándo termina. Entonces, tiempo es lo que está determinado para que algo se cumpla. Temporada es lo que se presenta en el proceso de ese cumplimiento del tiempo. Entonces pueden venir momentos difíciles, momentos duros, momentos sacudientes, pero lo que está planificado se va a cumplir en el tiempo, aunque se presenten esos momentos de lluvias, de sol, de lo que venga. Pero la transición es lo siguiente: a pesar de que venga sol, lluvia, viento y frío, la persona sigue creciendo. El bebé, después de que sale del vientre, no siempre se va a quedar bebé. Él gatea, él camina, luego crece, come, corre, habla, y a pesar del tiempo, él sigue cambiando, sigue creciendo. Eso se llama transición. Entonces, Dios va a cumplir la palabra en ti, aunque vengan momentos de temporadas, buenas o malas, pero lo importante es que tú sigas creciendo. Amén. Que tú transiciones, que no te quedes ahí, porque si te quedas ahí, te enfermas. Si el niño no avanza, el niño viene enfermo. Llueva, relampaguee o pase lo que pase, el niño tiene que seguir creciendo para que se cumpla el tiempo de lo que está determinado en él. Pastora Rebeca. Apóstol, usted podría explicar sobre muchas veces tengo esta parte de gente que habla, yo siento. En sentir,
¿Y qué es buscar la palabra de Dios, Dios hablando? Bueno, Entonces hay un conflicto ahí. listo. Dios se mueve en tres áreas del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Cuando un hombre siente algo de Dios, tiene que ir al mundo espiritual y preguntar si ese sentir es de Dios o no. Cuando un hombre recibe una palabra, muchas veces no siente nada, pero Dios la cumple, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, cuando Dios se manifiesta en el cuerpo, la persona siente. Cuando Dios se manifiesta en el alma, la persona se quiebra. Y cuando Dios se manifiesta en el espíritu, la persona se transiciona. Por eso en el espíritu se habla en lenguas. Y la persona, cuando está en el espíritu, le pasa el tiempo, le pasan las horas, y abre sus ojos y dijo: ay, yo empecé a orar a las 8, ya son las 11, pero yo pensé que solo había pasado 1 hora y pasaron 3, porque en el espíritu usted no tiene tiempo y espacio. Amén. Hay personas que están en el alma y están en la alabanza y empiezan a danzar y saltan y wow, y usted los ve y wow, fue un momento, pero el alma pasa, es un momento. Lloran, se quebrantan, se ríen, pero es un momento. Y el cuerpo, obviamente el cuerpo lo manifiesta. Salen lágrimas, se tiembla, se coge el cabello, unos se caen. Y entonces vino una manifestación en el cuerpo, se refleja en el alma, pero si es del espíritu, trae una transformación. Entonces, mi pastora, cuando alguien dice yo siento, sencillamente, si yo siento, debo ir al mundo espiritual, y eso que yo siento tiene que levantarme y tiene que llevarme a buscar más de Dios. De lo contrario, es un sentir almático o falso o demoníaco. No hay más que decir. ¿Les gustó la clase? Escucho opiniones. Tengo 2 minutos. Apóstola Aymar, te escucho.